Cuando Daniel Ramírez decidió ayudar, no pensó en las consecuencias. No pensó en el reloj que marcaba el final de su turno, ni en el saldo exacto de su cuenta bancaria, ni en la advertencia silenciosa que había aprendido a escuchar desde niño. No te metas donde no te llaman. Pensó simplemente que alguien estaba en problemas y que él estaba allí. Era una tarde gris en la ciudad, de esas en las que el cielo parece cansado de sostenerse y la gente camina con prisa, mirando al suelo, como si evitar la mirada ajena pudiera protegerlos de la mala suerte. Daniel trabajaba como encargado en una pequeña empresa de logística, un empleo que no amaba, pero que le daba estabilidad. Aquella tarde, al salir del almacén, vio a un anciano tropezar en la acera y caer con un golpe seco. Nadie se detuvo. Daniel sí. Dejó su mochila en el suelo, se arrodilló y ayudó al hombre a incorporarse. El anciano temblaba, estaba pálido y decía que le dolía el pecho. Daniel llamó a una ambulancia y se quedó a su lado, sosteniéndole la mano, hablando despacio para tranquilizarlo. No sabía que, mientras tanto, su jefe observaba desde la ventana del segundo piso, molesto por la tardanza. La ambulancia tardó más de lo esperado, y cuando llegó, Daniel acompañó al anciano hasta el hospital más cercano. Firmó papeles, explicó lo ocurrido y esperó a que los médicos se hicieran cargo. Cuando finalmente miró el teléfono, tenía varias llamadas perdidas del trabajo y un mensaje breve y frío. Mañana hablamos. Daniel regresó a casa con una sensación pesada en el pecho, una mezcla de cansancio y una inquietud que no lograba explicar. Al día siguiente la conversación fue corta. La empresa había perdido un cliente importante esa tarde, y la ausencia de Daniel había complicado una entrega. No importó que explicara lo ocurrido. No importó que mostrara los registros de la ambulancia. Su jefe fue claro. La empresa necesitaba gente comprometida, gente que pusiera el trabajo primero. Daniel fue despedido con una indemnización mínima y un apretón de manos sin calor. Salió del edificio con una caja de cartón y la sensación de que el mundo no premiaba la bondad. Los días siguientes fueron duros. Daniel envió currículums, llamó a antiguos contactos, redujo gastos, vendió su bicicleta, canceló suscripciones, aprendió a contar cada moneda. La ciudad que antes le parecía un lugar de oportunidades, ahora se le mostraba indiferente y ruidosa. A veces, al pasar por la acera donde había ayudado al anciano, se preguntaba si había valido la pena. No se arrepentía, pero el miedo era real. El alquiler vencía pronto, y las respuestas a sus solicitudes de empleo eran escasas o inexistentes. Una noche, mientras revisaba correos sin esperanza, encontró un mensaje inesperado. Una invitación a una entrevista en una fundación comunitaria. No recordaba haber aplicado allí, pero decidió ir. No tenía nada que perder. La entrevista fue distinta a cualquier otra. No le preguntaron solo por su experiencia laboral, sino por situaciones en las que había tomado decisiones difíciles, por momentos en los que había elegido ayudar aun cuando le costara algo. Daniel habló con honestidad. Contó la historia del anciano sin adornos ni dramatismos. La mujer que lo entrevistaba escuchó con atención, tomó notas y sonrió al final. «Gracias por venir», dijo. «Nos pondremos en contacto». Daniel salió sin expectativas. Había aprendido a no ilusionarse. Sin embargo, algo en el ambiente le había dado una calma extraña, como si por un momento hubiera sido visto de verdad. Mientras tanto, su vida seguía reduciéndose a lo esencial. Caminatas largas para ahorrar transporte, comidas sencillas, noches de insomnio. En una de esas caminatas, se detuvo frente al hospital donde había llevado al anciano. Entró por impulso y preguntó por él. Una enfermera revisó el sistema y le dijo que el hombre había sido dado de alta y que estaba bien. Daniel sonrió por primera vez en días. Al salir, una mujer elegante lo esperaba cerca de la entrada. Dijo su nombre con seguridad y le preguntó si podía hablar con él. Daniel dudó, pero aceptó. Ella se presentó como Laura Méndez y le explicó que era hija del anciano al que había ayudado. Había estado buscándolo. Le agradeció con palabras sinceras y le entregó una tarjeta. «Si alguna vez necesitas algo, llámame», dijo. Daniel guardó la tarjeta con cuidado, sin saber qué pensar.
No quería favores. No había ayudado esperando nada. Se despidieron y cada uno siguió su camino. Pasaron semanas. Daniel no llamó a Laura. Siguió buscando trabajo, asistiendo a entrevistas, recibiendo negativas educadas. La incertidumbre se volvió una compañera constante, pero también lo hizo una especie de claridad. Había perdido mucho, sí, pero había ganado tiempo para pensar, para recordar quién era, antes de medir su valor en horas facturables. Un día recibió una llamada de la Fundación Comunitaria. Le ofrecían un puesto coordinando proyectos de apoyo vecinal. El salario no era alto, pero era digno, y el trabajo tenía un propósito claro. Daniel aceptó sin dudar. El primer día, al entrar a la oficina, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: pertenencia. El trabajo era exigente, pero distinto. Daniel organizaba redes de voluntarios, gestionaba recursos, escuchaba historias, ayudaba a personas a encontrar alimentos, asesoría legal, oportunidades. Cada jornada terminaba cansado, pero con la sensación de haber hecho algo útil. Un mes después, recibió otra llamada inesperada. Era Laura. Lo invitó a tomar un café. Daniel aceptó, más por cortesía que por curiosidad. Se encontraron en un lugar tranquilo. Laura le contó más sobre su padre, sobre el susto que habían pasado, sobre cómo aquel acto de un desconocido había cambiado su manera de ver la ciudad. También le habló de su trabajo. Dirigía una empresa social que invertía en proyectos con impacto real. «Buscamos personas como tú», dijo. «No por lo que perdieron, sino por lo que eligieron». Daniel escuchó agradecido, pero cauteloso. No quería que su vida se convirtiera en una historia de rescate conveniente. Laura lo entendió. No le ofreció un puesto inmediato, ni dinero. Le propuso algo distinto. Una colaboración entre su empresa y la fundación donde Daniel trabajaba. Recursos, capacitación, apoyo a largo plazo. Daniel aceptó participar en las reuniones. Vio cómo ideas pequeñas podían crecer cuando se les daba confianza y estructura. Vio a vecinos convertirse en líderes, en proyectos sobrevivir más allá del entusiasmo inicial. Con el tiempo la colaboración se formalizó y los resultados hablaron por sí solos. Un año después de haber sido despedido, Daniel caminaba por la misma acera donde todo había empezado. La ciudad seguía siendo ruidosa. El cielo seguía cansado, pero él ya no se sentía pequeño. Había aprendido que la bondad no era una moneda de cambio inmediata, sino una semilla. A veces crecería en lugares inesperados, otras tardaría en asomar. Recordó la caja de cartón, el miedo, las noches largas. Nada de eso había sido en vano. Había perdido un trabajo, sí, pero no lo había perdido todo. Había encontrado algo más valioso, una vida alineada con sus decisiones. En la fundación, Daniel fue ascendiendo con el tiempo, no por ambición, sino por coherencia. Se convirtió en alguien a quien otros acudían para pedir consejo. Nunca prometía soluciones fáciles. Hablaba de límites, de responsabilidad, de elegir con los ojos abiertos. A veces contaba su historia, no como una advertencia, sino como un recordatorio. Ser amable no te hace invencible, decía, pero te hace íntegro. Laura y él se hicieron amigos, colaboradores, personas que compartían una visión. El padre de Laura, ya recuperado, visitaba de vez en cuando la fundación y sonreía al ver a Daniel rodeado de gente. Una tarde, Daniel recibió un correo de su antiguo jefe. La empresa había cambiado de dirección, decía el mensaje, y querían saber si Daniel estaría interesado en volver, esta vez en un puesto mejor. Daniel leyó el correo con calma. Pensó en todo lo que había pasado, en lo que había aprendido. Respondió con gratitud, pero declinó. Había encontrado su lugar. Cerró el ordenador y salió a la calle. La ciudad seguía ahí, compleja y contradictoria, pero él caminaba con paso firme. Había perdido todo por ser amable, o eso creyó. En realidad, había ganado la oportunidad de ser quien siempre había sido. Sin miedo.